Señoras y señores, ¿qué tal están? El Procurador del Común, el órgano defensor de los ciudadanos de Castilla y León, ha vivido esta semana su último capítulo, en pleno debate que se vive en otras comunidades autónomas sobre la necesidad de mantener o no esta institución. Aquí los tres grupos han dado su respaldo al defensor del pueblo autonómico, aunque no ha habido tanto apoyo en su renovación. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes y como siempre, vemos nuestro sumario. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. PP y Grupo Mixto proponen a Javier Amoedo Conde para seguir al frente del Procurador del Común por un segundo mandato. Su renovación se producirá en el pleno de la próxima semana, aunque los socialistas ya han anunciado que se abstendrán en la votación. Los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma laboral que habían presentado PSOE y Grupo Mixto no se debatirán esta semana en el pleno de las Cortes. La Junta de Portavoces lo rechaza a la espera de un nuevo informe jurídico que ha solicitado el PP. Conversos o comuneros, mito o realidad histórica. Es el título del tercer simposio de historia que arranca esta semana en Villalar y que estará dedicado al hispanista Josep Pérez. 3 días para conocer un poco más la génesis de la revuelta comunera. La renovación del Procurador del Común ha ocupado esta semana la actualidad en sede parlamentaria. Primero, la Mesa y la Junta de Portavoces acordaron el pasado martes iniciar el proceso, algo que 2 días después abordó la comisión encargada para hacerlo, pero por primera vez en su historia sin el consenso de los 3 grupos para designar al candidato. No entraba dentro del guión, pero en contra de todo pronóstico, el PSOE se desmarcaba del proceso para designar a Javier Amoedo Conde como Procurador del Común por un segundo mandato. En una declaración en la que alababa el escrupuloso consenso que siempre había existido, pedía posponer su nombramiento. El consenso es un valor en sí mismo que implica diálogo y negociación, no solo comunicación. Y en este caso ha faltado, entendemos, la voluntad de diálogo que el Grupo Socialista esperaba. Consideramos conveniente el aplazamiento de la decisión en tanto en cuanto esas conversaciones tengan lugar. Algo que sorprendía a todos. No entiendo que el secretario de organización de su grupo, que no está en las Cortes, diga hoy que ustedes se van a abstener con esta figura. Mire, señoría, por otro lado, tampoco han ofrecido ustedes una alternativa. Este grupo mixto se siente ampliamente satisfecho de las conversaciones mantenidas para la elección del Procurador del Común, porque en los demás los partidos mayoritarios han pasado olímpicamente del grupo mixto. La portavoz socialista pedía intervenir, pero el presidente de la comisión lo denegó. Yo creo que conviene la aclaración. Yo creo que no procede en este momento. Finalmente, la propuesta para que Javier Amoedo Conde renueve el cargo en el Defensor del Pueblo Autonómico era respaldada por 11 votos a favor del Partido Popular y Grupo Mixto. Los 6 representantes socialistas se abstenían. Queda pendiente el último paso, su votación ante el Pleno de la Cámara. Una votación que se incorporará al orden del día del pleno de esta semana, un debate que tendrá un marcado carácter reivindicativo, aunque no como pretendía la oposición. Las iniciativas de PSOE y Grupo Mixto para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral no se debatirán en el hemiciclo, al menos esta semana. La Junta de Portavoces ha decidido posponer esta decisión ante la petición del PP de un nuevo informe jurídico. Desde el PP no se niegan a que el debate sobre la reforma laboral llegue al hemiciclo, pero lo dejan en lista de espera. Antes quieren aclarar algunas dudas jurídicas sobre si es el momento procesal oportuno para presentar recurso de inconstitucionalidad o no. Aseguran además que todavía hay plazo. El decreto ley aún está en trámite parlamentario y la fecha tope para recurrirlo es el 11 de mayo. ¿Alguien puede tener algún tipo de reparo a la idea de que estudiemos primero y luego presentemos un recurso de constitucionalidad, siendo la primera comunidad autónoma que lo haga? Una petición que ha caído como un jarro de agua fría a la oposición que acusa al grupo mayoritario de obstruccionista. Se ha intentado disfrazar esta censura con un disfraz jurídico, aplazando el debate en la idea de pedir un informe jurídico que ya existe. Negándose al debate cuando tienen la mayoría suficiente para no aprobarla, están tapando las miserias del Partido Popular, que intenta hacer un discurso en Castilla y León y otro a nivel nacional.
Aún así, insistirán con una proposición no de ley del PSOE y varias preguntas al presidente Herrera en la sesión de control para conocer los efectos de la reforma laboral en Castilla y León. Pero lejos de la polémica, en el hemiciclo estarán también presentes los niños. El Grupo Popular pedirá el apoyo del Pleno para pedir a la Junta que lidere un pacto por la infancia. Es un conjunto de medidas donde se quiere implicar a los ayuntamientos, donde se quiere implicar al conjunto de las administraciones, donde se habla de un plan estratégico en favor de la infancia. Por su parte, los socialistas insistirán en el blindaje de los servicios públicos. Con una proposición no de ley pedirán a la Junta que rechace el copago. No vamos a permitir que a las personas enfermas se les castigue con un impuesto. En total, 14 preguntas, 2 mociones y 4 proposiciones no de ley para un pleno con un marcado carácter laboral. No sirve para mucho más. Naciones Unidas eligió el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down y no lo hizo por casualidad, sino como símbolo de la trisomía del cromosoma 21. Este trastorno genético que afecta a 1 de cada 800 nacimientos ha vivido su día especial con una reivindicación, igualdad de derechos y mayor inserción laboral. Hoy ante nuestras cámaras, Luis Mayoral, presidente de la Federación Síndrome de Down de Castilla y León. Tengo síndrome de Down, pero no estoy enfermo. Me siento bien como soy. Tengo sueños Y proyectos. aunque necesitaré un poco de apoyo. Conóceme. Es la mejor carta de presentación para nuestra entrevista de hoy y, como han visto y escuchado, no están enfermos, solo tienen un cromosoma de más. Este colectivo, que engloba en Castilla y León a 2.000 personas y a 34.000 en España, ha estado esta semana de fiesta. Celebraba su Día Mundial, reconocido además por primera vez por Naciones Unidas para aumentar la conciencia pública sobre su realidad. Una realidad en la que hoy nos vamos a detener. Luis Mayoral, presidente de la Federación Síndrome de Down de Castilla y León. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Buenas tardes y gracias por llamarme. Hemos estado escuchando mucho esta semana la palabra igualdad. Es verdad que la situación ha cambiado mucho, el derecho les asiste, en el ordenamiento jurídico no cabe ninguna duda, y ha cambiado desde que ustedes hace 25 años trabajasen precisamente en Burgos con un proyecto pionero para la inserción laboral. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. ¿Qué escalón hay que subir ahora para conseguir esa meta? Bueno, yo creo que estamos en un momento interesante para el conjunto de las personas con síndrome de Down y sus familias, también para las personas con discapacidad intelectual. Básicamente lo que pretende, estamos en el momento del ejercicio de los derechos, es decir, el ejercicio efectivo de derechos. Es cierto que muy bien has dicho que en estos años ha habido cambios muy importantes, básicamente porque la sociedad ha cambiado, se ha hecho más acogedora, menos hostil, ¿no? Y ha mejorado también la salud y la integración escolar, y un pelín en el empleo, y aún falta mucho para la autonomía, que luego hablaremos, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que estamos en el día a día, y que ese día a día haya personas con síndrome de Down que se consideren ciudadanos con plenos derechos, igual que el resto de ciudadanos de Castilla y León. Síndrome de Down más empleo igual al 2% de integración laboral. Es cierto que estamos en crisis, pero ¿qué falla en esta ecuación? Yo creo que es difícil encontrar con la solución. Hemos reflexionado mucho sobre esto. Por una parte, el factor familias a veces optan por soluciones más cómodas, que puede ser mantenerlos en centros ocupacionales de por vida. Puede ser también que el tejido empresarial no acabe de dar un paso definitivo para acogerles y que comprendan que pueden ser eficientes como otros trabajadores de su plantilla. Falta también un apoyo decidido de la Administración. Eso es importante por cuando que en esos momentos, no solo la Junta de Castilla y León, en general las administraciones públicas en España apuestan de forma muy decidida por un tipo de empleo, que es el empleo protegido, y que fórmulas de alguna forma que potencian la autonomía de las personas en el sentido de la inserción laboral en un entorno ordinario, pues no la acaban de ver con claridad. Y de hecho, yo debo recordar que hace 2 años y 3 años más atrás había una línea concreta de la propia Junta de Castilla y León que facilitaba algún tipo de ayudas para lo que nosotros denominamos empleo con apoyo, que es que la gente está con la gente. Entonces, si las personas y todos aquellos que no tenemos síndrome de Down, que somos muchísimos, intentamos acercarnos a una empresa ordinaria, pues el mismo derecho tiene una persona que tenga síndrome de Down o una persona con discapacidad intelectual, que me da exactamente igual. Y esa metodología supone un riesgo, evidentemente, porque es
llevarle a un entorno que desconoce, pero para eso preveemos un apoyo, y por eso se llama empleo con apoyo, que en definitiva, y resumiendo mucho, es una persona que asiste, que acompaña a la persona mientras esté trabajando, aprenda la función y esté siempre en contacto con la empresa, para que no generemos más problemas y más dificultades a un empresario que los que se deriva de su función, que es ofrecer el empleo y pagarle su nómina. Porque, lejos de estereotipos, pero yo creo que es importante insistir, el trabajo para este colectivo es algo más que trabajo, es autonomía personal, o al menos el primer eslabón para conseguir esa autonomía personal de la que me gustaría incidir. Correcto, digamos que la persona tiene un itinerario desde que nace, como todos, ¿no? Y poco a poco vamos poniendo en los escalones por los cuales va transitando, que básicamente desde la atención temprana hasta la escuela, pasando por la formación y llegando al empleo, ahí es donde realmente es un elemento, y es un elemento que hace más autónoma a la persona. Pero tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces es como si ya una persona que trabaja y tiene su puesto de trabajo ha concluido realmente su etapa de formación como persona, y eso es incierto, porque no nos engañemos, es decir, el salario que recibe una persona en lo habitual, en los servicios habituales en los que trabaja, pues suelen ser medias jornadas, y si es empleo protegido, salario mínimo, un poco más, con lo cual con eso nadie es autónomo económicamente hablando. Eso es a lo que quiero ir. Si es autónomo en cuanto que es capaz de expresar cosas y hacer cosas que no haría en otro sitio. Y lo que sí es cierto es que estando relacionado y cumpliendo ese derecho de trabajar, pues puede posibilitarle a que su ámbito, su área de decisión se amplíe. Usted comentaba en uno de sus artículos que ningún adulto se ha emancipado. Entendiendo la emancipación como vivir en un lugar alejado de la casa paterna y organizando su vida plenamente. Es decir, esto, para que se nos entienda, es cierto que hay experiencias ya de muchos años de sectores de la propia discapacidad en la cual pues, las personas están en pisos, están en viviendas, pero estas viviendas no dejan de ser tuteladas y además de forma muy intensa. Es decir, personas que acompañan a las personas con discapacidad a la hora de dormir e incluso más tiempo. Cuando yo hablo de emancipación estoy diciendo la persona sola ante el peligro. Salvo algunas experiencias, pocas, en algún lugar de España, no se dan. ¿Qué es lo que hace falta para conseguirlo? Pues yo también lo decía el otro día, y aunque me tenga que suscribir, no, como se dice, realmente, pues un poco se necesita paciencia de la gente que está a su alrededor, de la familia, por ejemplo, creer en ellos, mucha formación, no formación reglada, pero formación, aprender a decidir sobre sí mismos. Y si nosotros en Burgos tenemos un centro voy a hacer un poco propaganda, un centro de promoción de autonomía personal, que fue el primero que se hizo en Castilla y León y casi el segundo en España, en el cual básicamente lo que se intenta es que las personas aprendan a elegir y a decidir sobre su vida, de mil formas, y formas muy normalitas, tampoco nos inventamos grandes cosas. Cuando ya más o menos podemos entender que el muchacho es capaz de hacerlo, que la familia lo entienda, pues entonces ya damos un paso, y entonces cuando ya se pueden emancipar. Es un tránsito y para eso se necesita paciencia y recursos. ¿Los ajustes presupuestarios que se han puesto en marcha con motivo de la situación económica están frenando algún proyecto? Hombre, es ineludible. Hasta ahora tenemos un acuerdo y una palabra de la Junta de Castilla y León de que al menos los recursos que se comprometieron el año pasado se van a mantener. Estamos en marzo, no sabemos todavía. Yo confío en la palabra dada. Por tanto, mantendríamos la financiación del año anterior, que evidentemente pues, no deja de ser insuficiente. En materia de empleo, por ejemplo, eso es claramente insuficiente. Y luego hay otra cuestión que es difícil de explicar. Lo voy a intentar, sí, con un poquito de tiempo. La aplicación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal, lo que es la mal llamada Ley de Dependencia, ha entrado como una ola, digamos, muy despacio en el terreno de los servicios sociales. Esto quiere decir que donde había una subvención o había una ayuda y era competencia de la Junta y de sus servicios sociales, ahora se va a compartir con el Gobierno a través de la Ley de Dependencia. Eso puede suponer que determinadas ayudas públicas, fundamentalmente que mantenían estructuras de asociaciones y de federaciones, puedan estar en peligro, porque realmente si se hace este cambio, y se está haciendo poco a poco, va a ocurrir que las ayudas de
de la Administración vayan a cubrir las prestaciones de las personas. Y claro, queda una parte muy importante, como son la propia vida asociativa, las familias que han hecho posible todos estos cambios, que se van a encontrar solas, sin una estructura que las defienda. Esto es un aviso a navegantes. Yo vería y quiero entender que la Administración no va a hacer eso. Pero yo, hasta que no firmemos el año que viene y el siguiente un convenio que mantenga este tipo de ayuda, pues no duermo muy tranquilo. Me va a permitir 20 segundos para escuchar al vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León. Estuvo presente en el Día Mundial del Síndrome de Down y lanzó este mensaje. Un compromiso de las Cortes de Castilla y León. Nuestro trabajo, entre otros, es hacer leyes. El compromiso es teneros presente siempre a vosotros y a todas las personas con discapacidad. Y un agradecimiento. Quiero agradecer a todas las personas con síndrome Down porque con vuestra presencia sois capaces, sin duda, de hacer muy felices a muchas personas. Con ese compromiso sobre la mesa estamos en el Parlamento Autonómico, estamos en el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que pediría a nuestros políticos? Yo creo que aquí tenemos pendiente un proyecto de ley de igualdad de oportunidades que yo creo que está todavía en la propia consejería, que es la ley, según ha dicho el presidente muchas veces, la ley troncal, y que va a hacer posible que la discapacidad encuentre su lugar en el ordenamiento jurídico de la Junta de Castilla y León. Espero que cuando entre en sede parlamentaria se nos dé la oportunidad de explicarnos, no sea que algo de lo que hayamos dicho en ese anteproyecto, pues al final, por los vericuetos de la tramitación, se pierda. Y pues tenemos la oportunidad, y espero que se nos dé, para que aquí pues intentemos completarlo. Luis Mayoral, presidente de la Federación Síndrome de Down de Castilla y León, gracias por estar esta tarde con nosotros. Pues gracias a vosotros, evidentemente. Buenas tardes. La información parlamentaria continúa aquí, en nuestras Cortes. Y de un día mundial a otro, el del agua, que este año se celebra ante un momento de máxima preocupación. Ha llovido, pero no lo suficiente como para paliar una de las peores sequías que se recuerdan. Por eso, en esta jornada mundial establecida por Naciones Unidas, el 22 de marzo de 1993, se han escuchado voces pidiendo un uso más racional de este recurso hídrico. Ganaderos y agricultores miran al cielo esperando la lluvia como agua de mayo. Está prácticamente seca. Es lo único que les puede salvar la cosecha. Hay un refrán castellano que siempre se ha dicho que abril y mayo componen el año. Es decir, si en abril y mayo hay un régimen de lluvias fuerte, bueno, pues posiblemente se pudiera tener cosecha. Pero no son los únicos pendientes del cielo, o que deberían estarlo, porque lo miremos por donde lo miremos, el agua es imprescindible para nuestra vida. Para elaborar pan se necesitan 600 litros, 200 para la leche y nada menos que 7.000 para un bistec. Cruz Roja lo ha demostrado esta semana. Hoy es el Día Mundial del Agua, es para concienciar a la gente lo que consumimos de agua. Ves una manzana y es una manzana, no te paras a pensar lo que consume de agua. Entonces, claro, cuando ven la diferencia con la carne o con productos ya más elaborados, se asustan realmente. ¿Y qué hacer ante esta situación? Básicamente, cuando vamos a un supermercado, fijarnos un poco en los productos que hay y reducir, por ejemplo, el consumo de carne. Para 2050 se espera que la población aumente en 2.000 millones de personas, por lo que necesitaremos un 70% más de alimentos. De ahí la importancia de una gestión sostenible del agua. Tenemos cientos de habitantes de esta comunidad que no tienen agua potable cuando abren el grifo. Desde luego hay que reivindicar que las administraciones que son competentes, la Junta de Castilla y León, haga sus deberes. Entre otros, por ejemplo, el que renueve los convenios de sequía. Tenemos que avanzar en calidad y en cantidad. Calidad es asegurar el ciclo del agua, el abastecimiento y el saneamiento, y en cantidad porque podamos regular las cuencas que existen en Castilla y León de la mejor forma posible. Porque el papel de los parlamentos es crucial para este uso racional del agua, también el de Europa, que lo llevará a la agenda internacional. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, les ofrecemos un recorrido a través de este río tan identitario de la capital vallisoletana. Junto con el procurador popular Alfonso García descubrimos leyendas y curiosidades en torno a este río vallisoletano. La vida de todos los vallisoletanos, y también la mía en particular, ha estado siempre muy vinculada al río Pisuerga en Valladolid. Mi casa de toda la vida, la casa de mis padres, estaba y está junto al río, también los dos colegios de mi infancia.
Y también, además, esto desde hace unos años no deja de ser una zona de esparcimiento de la gente de Valladolid. Cuando quieres olvidarte del ruido y del estrés de la ciudad, solo tienes que bajar unos cuantos metros y recorrer las riberas, buena parte de las cuales están recuperadas, y puedes correr, pasear, pero olvidarte del trasiego diario junto al río, que yo creo que era una de las grandes joyas olvidadas de Valladolid hasta hace muy poquito tiempo. Este tramo es uno de los que recoge más curiosidades acerca del río Pisuerga en Valladolid. Primero, porque aquí detrás justo tenemos el puente más antiguo construido en la ciudad. Es el puente mayor, que es casi milenario, porque se empezó a construir a finales del siglo XI por iniciativa del conde Ansúrez y de su mujer, la señora Eilo. Y luego también porque justo al lado tenemos la playa de las Moreras, la playa fluvial de la que nos sentimos tan orgullosos los vallisoletanos. Debe ser de mediados de siglo pasado, allá por los años 50, aunque antes había una especie de playa natural y esta es una playa artificial con arena del Sardinero. Esto era casi el otro lado del Valladolid que estaba por construir, y de hecho, bueno, el sentido del puente mayor al fin y al cabo no deja de ser el abrir una puerta para que pudiera expandirse la ciudad, y justo lo que podemos ver aquí son dos muros de cimentación de lo que fue el Palacio de la Ribera, un palacio espectacular que ordenó construir el duque de Lerma para intentar mantener o traer aquí la corte de Felipe III. Ahora, bueno, es un espacio en el que no hay mucho que ver, pero que sin embargo tiene esa parte anecdótica relacionada ahora con la patrona de Valladolid, con la Virgen de San Lorenzo. Cuenta la leyenda o la tradición que la Virgen de San Lorenzo, o esa talla, vino en el siglo XI, siglo XII desde Consuegra para protegerlo de los ataques y que fueran profanados por los musulmanes, y fue encontrada justo a orillas del Pisuerga por un pastor, y luego a partir del siglo XV más o menos fue cuando se convirtió en uno de los iconos de la ciudad, se trasladó a la ermita de San Lorenzo y de ahí toma el nombre, y también es conocida curiosamente además como la Virgen de los Aguadores, porque al principio estuvo ubicada junto a la Puerta de Aguadores, extramuros de la ciudad, y de ahí toma el nombre de Virgen de los Aguadores, lo cual además viene muy bien relacionado con la propia ubicación de donde se encontró la talla, junto al río. Yo creo que al final esta es una ciudad, o por lo menos yo la he vivido así, que siempre había vivido de espaldas al río, a pesar de que luego, una vez que se recuperaron los espacios, pues se ha descubierto como uno de esos lugares donde uno puede hacer vida de verdad más allá de lo que es la vorágine de la ciudad, del asfalto, de la vida diaria. La próxima semana se celebra el tercer simposio sobre historia comunera, una edición muy internacional con ponentes llegados de Francia, Inglaterra o incluso México, que no olvidará su cometido, divulgar los orígenes de Castilla y León. Este año estará dedicado a Josep Pérez, uno de los humanistas más importantes de Europa y muy ligado a la comunidad. Un edicto de los Reyes Católicos ordenó el bautismo de todos los judíos en 1492. Los que no lo hicieran serían expulsados. Así surgieron los conversos, cruciales en el movimiento comunero. Conversos, efectivamente, estaban en la primera fila de los comuneros, pero sería también falso decir que todos los comuneros eran conversos. El Simposio de Historia Comunera analizará este fenómeno en su tercera edición, una de las más internacionales. Ha adquirido ya una proyección internacional, hay ponentes de varios países, de distintos países. Los ponentes llegarán de Londres, Francia o México, pero no perderán de vista el origen de estas jornadas, conocer más a fondo la historia de Castilla y León. ¿Cuál es el valor, cuál es el significado que tiene la historia comunera, que tiene el movimiento comunero en el siglo XXI en la comunidad autónoma de Castilla y León? La Fundación Villalar quiere ir más allá, propondrá institucionalizar el simposio. Para que no nos limitemos a los años, como he dicho, a lo que fue el hito comunero, a los años 1520-1521, sino que analicemos también qué significado ha tenido el movimiento de las comunidades a lo largo de los siglos. La cita es en Villalar de los Comuneros los días 26, 27 y 28 de marzo.
Cita importante, como ven, también las que tendrán lugar a partir de este domingo en Zamora y Segovia. Maratones organizados por distintos clubes deportivos. Y en todas estas carreras populares la Fundación Villalar tiene mucho que decir porque entregará el premio Día de Castilla y León. Un galardón que acaba de instaurar para hacer un llamamiento a la sociedad a que participen en los actos previos al 23 de abril, contribuyendo así a cumplir el objetivo de la Fundación, que no es otro que el de acrecentar el sentimiento de pertenencia a la comunidad. El premio que se entregará a los primeros clasificados nacidos en Castilla y León será una escultura en gres formada por un monolito con la figura de un corredor. Llegamos al final de nuestro tiempo y no nos queremos despedir sin antes hacer nuestro pequeño homenaje a la Constitución de Cádiz. Desde el ataque al castillo de Burgos hasta el papel timbrado válido en 1812. En total, 24 documentos seleccionados por la Junta para una exposición virtual con la que quiere profundizar en la Pepa y el contexto histórico en el que se promulgó. Se puede visitar en la siguiente página web: www.archivoscastilleon.jcyl.es. Con esta mirada al pasado, les decimos adiós. Hasta el próximo sábado. Sean felices. Adiós.